la última tarde del corazón, aunque sea en formato online. Espero que el año que viene nos podamos ver todos merendando. Bueno, pues me ha tocado la parte menos atractiva de la hipertensión pulmonar, pero sin duda a la que estamos un poquito más habituados. Ya sabemos que la hipertensión pulmonar del grupo 2 es la secundaria cardiopatía, bien fracción de eyección preservada, bien fracción de eyección reducida, bien valvulopatías o incluso estenosis de las venas pulmonares bien congénita o adquirida. Desde el punto de vista hemodinámico, presión capilar pulmonar por encima de 15 con resistencias normales en la hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía aislada y resistencias altas por encima de 3 en la combinada. Es con mucho la forma de hipertensión pulmonar más frecuente, aunque si bien es cierto que la prevalencia es un poco desconocida, ya que la mayor parte de los estudios incluyen parámetros ecocardiográficos. Sin embargo, desde el punto de vista de parámetros hemodinámicos es muy frecuente, por encima del 70% de los pacientes con cardiopatía izquierda desarrollan hipertensión pulmonar, sobre todo aquellos con fracción de eyección preservada. Y esto confiere un mal pronóstico, es un predictor independiente de mortalidad, de desarrollo de insuficiencia cardíaca y de deterioro añadido de la capacidad funcional. Pero tenemos que tener claro que lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico correcto. No vale diagnosticar hipertensión pulmonar en pacientes congestivos y lo que está recomendado según las guías es optimizar primero el tratamiento de la cardiopatía izquierda antes de colgarle el cartel de hipertensión pulmonar. Lo que tengo que tener claro es cuál es mi perfil de paciente. Primero tengo que identificar cuál es mi fenotipo clínico, si me voy a inclinar más hacia una hipertensión pulmonar primaria o de otro tipo, o si mi paciente puede tener muchas papeletas de tener una hipertensión pulmonar secundaria a mi cardiopatía izquierda. Tengo que hacer mi diagnóstico diferencial en función de una probabilidad pretest con el objetivo de llegar solo a la valoración hemodinámica en casos seleccionados, como veremos a continuación. Esta diapositiva sustraída a la doctora Tercero de una sesión que dio en el servicio nos habla de los parámetros ecocardiográficos que tenemos que buscar y que nos van a inclinar para el diagnóstico de un tipo u otro. Si tenemos un paciente con un ventrículo derecho dilatado, con una aurícula derecha dilatada, con una arteria pulmonar también dilatada, un flujo pulmonar con un tiempo corto de aceleración, con una muesca mesosistólica, y sin cardiopatía izquierda relevante, pues todo indicará a que tenemos que buscar alguna causa pulmonar de nuestra hipertensión pulmonar. Sin embargo, si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, con un ventrículo derecho que no acaba de estar del todo dilatado, una aurícula grande y sobre todo signos de aumento de presión de llenado, parece claro que la culpa de mi hipertensión pulmonar la va a tener mi cardiopatía. Entonces, yo sospecho una hipertensión pulmonar postcapilar y me puedo encontrar dentro de uno de estos tres escenarios. Un primer escenario donde lo tengo claro, la culpa sin lugar a dudas es del corazón. Un segundo escenario donde tendré que deshojar un poquito la margarita para poder hacer mi diagnóstico, y un tercer escenario donde ambos están implicados. Bien porque se trata de un paciente donde ambas enfermedades coexisten, sabéis que muchos comparten factores de riesgo, como por ejemplo mujeres mayores obesas con insuficiencia cardíaca con fibra preservada, que además pueden tener una obesidad o hipoventilación o una apnea obstructiva del sueño y que puede dar ambos tipos de hipertensión pulmonar, o bien aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca evolucionada que van a desencadenar un remodelado vascular. En mi primer escenario, estas son imágenes nuestras, pues lo tengo claro: paciente con miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa, estenosis aórtica severa, miocardiopatía hipertrófica con aurícula ya muy dilatada y mucho grado de insuficiencia mitral. Si además tengo unas presiones de llenado muy altas, mi paciente está en fibrilación auricular y tengo una insuficiencia mitral más de grado 2, pues qué duda cabe que la culpa la tiene mi corazón. Si esto lo uno a que tengo factores clínicos que me dan una alta probabilidad de pretest, como en este cuadro de un registro de un consenso publicado en el 2019, tengo un paciente pues, de edad avanzada, que es obeso, que es diabético, que es hipertenso, que además está en fibrilación auricular, que tiene una aurícula izquierda grande y insuficiencia mitral, pues lo tengo claro y no me queda más que tratar la cardiopatía izquierda para aliviar la presión pulmonar. El aumento de presión telediastólica, como se ha dicho antes, es la causa principal
de mi hipertensión pulmonar que se transmitirá de forma retrógrada a la aurícula izquierda. El comportamiento que tenga mi aurícula va a tener un papel importante en la rapidez de la instauración de la hipertensión pulmonar. Este aumento retrógrado de presión provocará un barotrauma a nivel de la microcirculación pulmonar que en fases iniciales provocará una vasodilatación y un aumento de la contractilidad compensatoria de mi ventrículo derecho, pero que en fases evolucionadas provocará un desacoplamiento entre la circulación pulmonar y el ventrículo derecho, lo que nos desencadenará una insuficiencia cardíaca derecha por remodelado del mismo y por tanto mal pronóstico. Pero aunque la base fisiopatológica sea común, cómo llegamos hasta ella es completamente distinta si hablamos de un paciente con fracción de eyección preservada o un paciente con fracción de eyección reducida. Sabéis que los pacientes con fracción de eyección preservada son típicamente pacientes más ancianos, hipertensos, obesos, diabéticos con cierto componente de afectación microvascular y que todo esto va a generar un estado proinflamatorio y un aumento de estrés oxidativo a nivel del miocardio que favorecerá la fibrosis y un déficit de relajación que aumentará las presiones de llenado. De forma retrógrada esto se transmitirá a la aurícula izquierda. Estas aurículas también son aurículas fibrosas que no se dilatan con tanta facilidad como en los pacientes con FEBI reducida y con una alta predisposición a desarrollo de fibrilación auricular que será el desencadenante que empeorará la presión pulmonar. Los pacientes con fracción de eyección con disfunción sistólica, con fracción de eyección reducida, serán típicamente miocardiopatías dilatadas o isquémicas en los que tendremos una pérdida de la complianza ventricular. Este aumento de presiones telediastólicas se transmite de forma retrógrada a la aurícula, que en este caso suelen dilatarse generando por remodelado ventricular una insuficiencia mitral importante, que en este caso será la que mayor contribuirá al aumento de las presiones pulmonares. Desde el punto de vista anatomopatológico, a diferencia de la hipertensión pulmonar primaria, donde se produce un remodelado a nivel de la circulación vascular y que será aquí donde se aumentará la presión, en la cardiopatía izquierda el aumento retrógrado provocará un edema intersticial pulmonar que, perpetuado en el tiempo, no solo provocará el remodelado a nivel arteriolar, sino también un remodelado venoso y una arterialización de las venas pulmonares, que es la peculiaridad de los pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda. Y aunque el aumento de las presiones aparece de forma común en los pacientes con fracción de eyección reducida y los pacientes con fracción de eyección preservada, se ha visto que el fenotipo de paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tiene un aumento mayor de las resistencias vasculares al esperado por aumento de presión retrógrada. Y esto es porque tienen con mucha frecuencia síndrome metabólico, obesidad y sobre todo la presencia de diabetes, que generará un estrés oxidativo a nivel de la microcirculación pulmonar y un aumento del estado profibrótico, lo que condicionará un mayor aumento de las resistencias antes y en mayor grado. De tal forma que los pacientes con fracción de eyección preservada tienen un porcentaje mucho más alto de hipertensión pulmonar combinada. Entonces, tengo a mi paciente diagnosticado con hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda. ¿Cuándo le hago un cateterismo derecho? Pues no está recomendado hacer el cateterismo derecho si tengo claro que mi paciente tiene una hipertensión pulmonar de causa izquierda, salvo en el contexto de la lista de espera del trasplante cardíaco, ¿de acuerdo? Que se realizan pues, en intervalos de 3-6 meses antes del trasplante para ver la reversibilidad de mis resistencias pulmonares con objeto de predecir el fallo, del ventrículo derecho. Y para aquellos pacientes que tengan probabilidad intermedia, como ahora veremos, ¿vale? Cuando no tengamos claro que mi hipertensión pulmonar es de causa izquierda, porque todos sabemos que la medicina no es tan sencilla como el primer escenario y que muchas veces tendremos que andar un poco investigando para saber si la hipertensión pulmonar de mi paciente es solo izquierda. ¿De acuerdo? Nos encontraríamos en este segundo escenario donde podemos tener pacientes donde coexistan ambas enfermedades, que sería un paciente con hipertensión pulmonar junto con factores de riesgo cardiovascular, o un paciente, por ejemplo, con una cardiopatía izquierda incipiente que está aumentando las presiones pulmonares, pero que todavía pues, no la vemos lo suficientemente florida.
Si además es un paciente menos anciano, entre 60 y 70 años, que no tiene tantos factores de riesgo, con una aurícula izquierda no tan dilatada, con una insuficiencia mitral no tan importante o con fibrilación auricular que no está establecida, sino que es paroxística, pues aquí ya no lo tenemos más claro. En estos casos, lo que está recomendado es descartar otras causas de hipertensión pulmonar, como puede ser la coexistencia de un EPOC, una apnea del sueño o incluso una enfermedad tromboembólica crónica, ya que muchas veces el perfil de paciente es el mismo, pues mujeres, por ejemplo, pues eso, obesas, de mayor edad, que tienen factores de riesgo para enfermedad tromboembólica crónica, en cuyo caso estaría indicado una gammagrafía de ventilación perfusiva. Que estos pacientes con probabilidad intermedia en los que tengamos, por ejemplo, un ventrículo derecho dilatado de forma desproporcionada a lo que esperaríamos por la presión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda, estaría recomendado hacer un cateterismo derecho, ¿vale? Para medir las presiones. Igual que en casos seleccionados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los pacientes con esclerosis sistémica, sabéis que asocian muchas veces miocardiopatía hipertrófica, que suele ser la forma más típica de cardiopatía, y que pueden asociar también una hipertensión pulmonar precapilar, o en pacientes con enfermedad con factor de riesgo de enfermedad tromboembólica crónica, o aquellos en los que tengan una disnea desmesurada para la cardiopatía izquierda, ¿de acuerdo? Que consideramos que presenta. Para los pacientes que están en el límite con probabilidad intermedia alta y presión capilar pulmonar entre 13 y 15, pues como ha dicho Javier, lo indicado sería realizar un test de sobrecarga. En esta revisión reciente del JACC, pues van un poco a favor de realizar un cateterismo derecho incluso antes de optimizar el tratamiento diurético, ya que sabéis que pacientes con cardiopatía izquierda incipiente que deplexionamos mucho de volumen pueden presentar parámetros hemodinámicos normales. Y también aquellos pacientes en los que tengamos alta sospecha de hipertensión pulmonar precapilar, en los que tiene mucha implicación de cara luego a instaurar tratamiento. Si hablamos de pronóstico, te encuentras muchos parámetros que se han relacionado con el pronóstico, que si presión de pulso de arteria pulmonar, confianza pulmonar, etcétera, pero sin lugar a dudas las resistencias vasculares pulmonares serán el factor pronóstico más implicado. En un estudio con más de 40.000 pacientes, incluso se piensa plantean reducir el punto de corte de las resistencias vasculares en torno a 2, ya que han visto que estos pacientes con presión capilar pulmonar normal tendrían una mayor mortalidad, es decir, aquellos pacientes en los que sospechemos remodelado ya de la circulación pulmonar tienen sin lugar a dudas un peor pronóstico, sobre todo también por afectación pues eso, del ventrículo derecho. Y por último nos podemos encontrar un tercer escenario, bien porque ya se haya instaurado una enfermedad de la vasculatura pulmonar, una hipertensión pulmonar combinada en los pacientes con insuficiencia cardíaca o cardiopatía izquierda ya evolucionada, o bien porque coexistan ambas enfermedades. Desde el punto de vista del tratamiento, pues 3 dianas terapéuticas, debemos actuar sobre la cardiopatía, se puede plantear actuar sobre la circulación pulmonar o no, ahora veremos, y podemos actuar sobre el ventrículo derecho. Sin lugar a dudas, lo que queda claro que lo que tenemos que hacer es bajar las presiones de llenado. ¿Y cómo es? Como sea, con las armas que tengamos. Tratamiento médico óptimo para insuficiencia cardíaca, tratamiento de la valvulopatía en su caso, terapia de resincronización cardíaca, mitral clip, lo que tengamos. Y sobre todo, muy importante, tratamiento de las comorbilidades, sobre todo en el perfil de paciente con fracción de eyección preservada, actuar sobre el síndrome metabólico y sobre todo actuar sobre el peso, ya que hay estudios que demuestran que en pacientes obesos con importantes reducciones del peso mejoran las cifras de presión pulmonar. Desde el punto de vista de tratamiento específico, o no se recomienda ningún vasodilatador para los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 2, y respecto a la actuación sobre el ventrículo derecho, únicamente medidas de soporte o, por ejemplo, actuar sobre la válvula tricúspide en aquellos pacientes que necesitan de cirugía izquierda. Es importante identificar en qué punto nos encontramos, ¿vale? Para ofrecer la mejor opción de tratamiento a nuestro paciente. La complianza de la arteria pulmonar es un parámetro que mide la regulación de la circulación pulmonar y el acoplamiento con el ventrículo derecho, y que es lo que primero cae. Posteriormente van aumentando las resistencias vasculares pulmonares, y si nos encontramos en este punto, en el grupo de hipertensión pulmonar aislada,
el tratamiento de la cardiopatía izquierda con diurético, tratamiento de insuficiencia cardíaca, implante de TAV en estenosis aórtica severa cuando está indicado, etcétera, puede ser suficiente para recuperar la confianza de la arteria pulmonar. Sin embargo, cuando ya tenemos una hipertensión pulmonar combinada con aumento de las resistencias, a veces es necesario hacer algo más, como asistencia ventricular o incluso llegar al trasplante cardíaco para poder recuperar nuestra presión pulmonar, y en estos casos, sobre todo en pacientes con fracción de eyección preservada, se ha puesto alguna esperanza en los tratamientos vasodilatadores pulmonares, como veremos ahora a continuación. Pues lo que tenemos respecto al tratamiento específico en hipertensión pulmonar del grupo 2 son sobre todo datos contradictorios. Hay muchos estudios, hubo esperanza por algún estudio positivo con sildenafilo en hipertensión pulmonar combinada, pero que no acabó de corroborarse posteriormente. Incluso hay estudios negativos, sobre todo con el uso de macitentan en pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 2 combinada, que demostraron un aumento de la retención de fluidos en el brazo de tratamiento, pero este artículo de revisión del Pulmonary Circulation ahora reciente, del 2020, donde revisan un montón de artículos, ni me acuerdo cuántos, pero se quedan con 5 ensayos clínicos aleatorizados, han visto que el tratamiento con sildenafilo podría tener algún papel, sobre todo en estos pacientes con fracción de eyección preservada que tienen resistencias vasculares muy altas, podrían tener algún papel porque han visto que mejoran calidad de vida, parámetros de capacidad funcional y hemodinámicos. Sin embargo, hoy por hoy no se recomienda para el tratamiento de la hipertensión pulmonar del grupo 2 el uso de terapias aprobadas para la hipertensión pulmonar. En marcha hay múltiples estudios con distintas moléculas, pero que sobre todo miden parámetros funcionales o péptidos natriuréticos, excepto el Passion Trial, que es uno que está en marcha enfocado a estos pacientes con FEBI preservada, con resistencias vasculares altas, y que sí que miden point duros de mortalidad, ingresos por insuficiencia cardíaca. Hay nuevas dianas terapéuticas como los agonistas beta-3, el mirabregón, que es un agonista beta-3 que se utiliza para los espasmos vesicales. Hay un estudio multicéntrico encabezado por un hospital catalán también para valorar si podría tener algún papel de cara a vasodilatar a estos pacientes de hipertensión pulmonar de grupo 2. Y luego hay estudios en fase 2 bastante interesantes que actúan sobre todo en las moléculas proinflamatorias y el estrés oxidativo a nivel de la circulación pulmonar, y que podrían tener algún papel de cara a tratamiento específico, sobre todo en los pacientes con FEBI preservada de este tipo de hipertensión pulmonar del grupo 2. ¿Y con qué me quedo? Pues con que la hipertensión pulmonar del grupo 2 es con mucho la forma de hipertensión pulmonar más frecuente y que confiere un mal pronóstico, no solo de cara a peor capacidad funcional, sino también a disfunción de ventrículo derecho, ingresos por insuficiencia cardíaca y alta mortalidad. Es importante que identifiques el perfil de tu paciente y que evalúes la probabilidad pretest, porque para intentar llegar al diagnóstico sin necesidad de estudio invasivo y tener una alta sospecha del componente precapilar y solicitar un cateterismo derecho en los casos en que no lo tengamos claro, sobre todo si algo no te cuadra. De cara al tratamiento, fundamental bajar las presiones de llenado y actuar sobre las comorbilidades, sobre todo la obesidad y el síndrome metabólico, la diabetes sin FEBI preservada, y de momento no tenemos ningún tratamiento específico vasodilatador en este tipo de hipertensión pulmonar. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias y agradecer, dar un aplauso a los compañeros de Cardiacete, que gracias al esfuerzo nos mantenemos todos actualizados.